Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el eclipse lunar que se va a dar en Piscis el 17 de septiembre del 2024. El eclipse va a ocurrir exactamente a las 23 horas 45 minutos de Argentina. En otros países va a ocurrir el día 18, ¿no? Bueno, recordemos que, que un eclipse, los eclipses sabemos que para los antiguos eran, digamos, malignos, ¿no? Maléficos, acontecimientos maléficos que traían desgracias. Un poco la concepción moderna no es tan así, no es que los eclipses traigan desgracias, sino que de alguna manera precipitan los finales. Cuando algo se tiene que terminar, el eclipse acelera ese final y al mismo tiempo precipitan o propician los nuevos comienzos, ¿no? Siempre se dice un eclipse comienza algo o finaliza algo, ¿no? Y bueno, acá estamos viendo la carta de la República Argentina, que es el círculo interior con azul, que es donde los planetas están marcados en azul, y la carta del eclipse, que en los planetas están marcados con el color naranja. Y es muy interesante porque podemos ver que en la casa sexta está la luna. Este es un eclipse lunar, ¿no? Recordemos que los eclipses lunares se dan en las lunas llenas, ¿no? Por lo tanto el sol va a estar en Virgo, obviamente, porque va a ocurrir el 17 de septiembre, y la luna va a estar en Piscis, ¿no? Entonces va a ser un eclipse que va a caer en los 25 grados de Piscis. Y si miramos bien la carta argentina, en los 24 grados de Piscis tenemos al planeta Plutón, ¿no? Ahora, el planeta Plutón tiene que ver con el poder, con las estructuras de poder, y generalmente los astrólogos lo asociamos con el poder que tienen los sindicatos argentinos, porque está en la casa 6, ¿no? Y entonces esto ya nos marca un poco la temática que se va a estar moviendo energéticamente con este eclipse. Va a ser todo lo que se va a dar en la casa 6 argentina, por lo tanto va a tener que ver con los sindicatos, con el trabajo, con la estructura laboral, con las leyes laborales, con el modificar las leyes laborales, con la reforma laboral, con toda la cuestión de lo que tiene que ver con la casa 6. También la casa 6 en astrología mundana tiene que ver con los servidores públicos, lo que serían los empleados públicos, ¿no? Es decir, antiguamente se llamaban los sirvientes del rey, los que trabajaban para el rey, que eran, era otra manera de decir los empleados públicos, los empleados del Estado. Toda esta temática no es nada nueva, ya tenemos un montón de cartas y de acontecimientos que están ocurriendo en la casa 6 argentina. Está transitando Saturno por la casa 6 argentina, está... también tuvimos la conjunción de los dos maléficos de Marte y Saturno, porque Saturno está en la casa 6 argentina, entonces tuvimos ahí la conjunción de los maléficos. Sabemos que hay un problema, el gobierno de Javier Milei hizo un ajuste de la economía para enfriar la economía y bajar la inflación. La baja de la inflación se fue logrando, si bien todavía está un poco alta, 4,2%, es decir, lo que otros países tienen en un año, nosotros lo tenemos en un mes, ¿no? Pero al lado de lo que teníamos es una baja significativa. Pero el costo un poco de intentar esta baja de inflación, o de llevar a cabo esta baja de inflación, fue que se empezó a reducir la actividad y se empezó a perder empleo, se dejó de crear empleo privado. Ya hace años que en Argentina casi no se crea empleo privado, ¿no? Pero al haber una baja en la actividad hay un enfriamiento de la economía muy grande. ¿Qué significa esto concretamente? No sabemos. Yo creo que esto va a afectar un poco todo lo que tiene que ver con como ya dije, todo lo que tiene que ver con el tamaño del Estado, los empleados públicos, el empleo en general. Yo creo que es posible que surjan, conflictos con los sindicatos, ¿no? Al estar el eclipse bien haciendo conjunción al Plutón argentino, yo creo que esto va a afectar a los sindicatos. Los sindicatos van a darse cuenta de que ya no tienen el poder que tenían antes y... además lo que ocurrió en Argentina es algo que siempre cuento desde el 83 hasta ahora, o hasta hace muy poco tiempo. El peronismo tenía mayoría en el Senado, así que para que salieran leyes laborales que estuvieran en contra de los sindicatos,
Bueno, solamente salieron cuando fue el mismo peronismo el que los propició, como en la época de Menem, ¿no? Pero después el no peronismo nunca pudo imponer leyes que tocaran un poco los intereses de los sindicatos o un poco la visión que tienen los sindicatos de cómo tiene que ser el mercado laboral, ¿no? Y ahora estamos en una situación nueva, como suele ocurrir en estas situaciones, digamos, en estos tiempos más acuarianos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener novedades en eso. Por supuesto, no va a ser de un día para otro, pero digamos, en las semanas y meses que vengan después de este eclipse, seguramente vamos a tener novedades de todas estas cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con la chica del tamaño del Estado, que por otro lado ya vienen desde que Milei es presidente. Y bueno, vamos a mirar ahora la carta de la lunación o del eclipse como carta sola, sin compararla con la carta argentina. Y bueno, es una carta bastante interesante porque es una de estas cartas que se estuvieron dando bastante, que tienen ascendente Tauro, lo cual nos habla que la cuestión de la economía en Argentina va a estar totalmente presente, la economía, las finanzas, el dinero, ¿no? Tauro tiene que ver con todo eso. Y además tiene a Urano, que está transitando los últimos grados de Tauro, sobre el ascendente, ¿no? Entonces esto nos marca una energía muy uraniana, una energía uraniana en Tauro que tiene que ver con reformas que tienen que ver con la economía, ¿no? Bueno, toda esta energía está muy muy fuerte. Hay lo que se llama una configuración de cometa, ¿no? Es decir, que están entre los tres transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, que están formando, bueno, dos sextiles y un trígono en oposición al Sol, que, bueno, está formando un poco el eje de la cometa. Bueno, el Sol y la Luna está en conjunción a Neptuno, ¿no? Entonces tenemos esta configuración de cometa. Es una configuración buena en el sentido que forma un gran trígono, ¿no? Fíjense, entre el Sol, Plutón y Neptuno, en el ascendente se forma un gran trígono, es decir, un triángulo, ese triángulo azul que se ve. Ese es uno de las grandes o de los mejores aspectos que se pueden ver en una carta en astrología. Y bueno, ¿qué nos dice esta carta o este eclipse? Bueno, nos dice varias cosas. Una, que la energía uraniana va a estar muy fuerte, porque está Urano en el ascendente, ¿no? Por supuesto. El regente del ascendente es Venus, que está en su propio signo en Libra, haciendo un trígono a Júpiter, así que esto trae una energía relativamente no, una energía positiva, ¿no? O benéfica, son los planetas benéficos que están en trígono, ¿no? Además, Venus está domiciliado, así que no creo que este sea uno de esos eclipses que vaya a traer grandes desgracias, ¿no? Júpiter está en la casa 1, si bien Júpiter está en el signo de su exilio, que es Géminis, bueno, está en la casa 1, entonces Júpiter en la casa 1 siempre trae una sensación de cierta buena suerte y abundancia, aunque tenemos que ver que Júpiter es el planeta focal podríamos decir, de dos T cuadradas, ¿no? Que una de ellas se da entre el Sol, la Luna y Neptuno, que están en cuadratura a Júpiter, y otra T cuadrada se da entre Saturno y Mercurio, que están en los 15 grados de Piscis y los 14 grados de Virgo, respectivamente, que esos 5 planetas están en cuadratura de Júpiter. Entonces hay una cuestión de que la energía de Júpiter va a estar muy fuerte, ¿no? Ahora, Júpiter significa en astrología mundana todo lo que tiene que ver obviamente con el extranjero, con la expansión, con la riqueza, ¿no? Con la buena suerte. Es decir, la Argentina tiene Júpiter en el ascendente y es un país que tiene muchas riquezas riquezas materiales, ¿no? Es decir, petróleo, etcétera, bueno, tierras fértiles, ¿no? Pero también Júpiter significa el ordenamiento legal de un país, que esto es algo que recordemos que en la carta natal argentina Júpiter está en los 0 grados de Escorpio y Plutón está transitando, bueno, acá en esta carta están los 29 grados de Capricornio, pero bueno, está haciendo una cuadratura, ¿no? Pronto en noviembre va a volver a los 0 grados de Acuario y va a ser una cuadratura con el Júpiter natal argentino, ¿no?
Entonces yo creo que esto marca también toda la cuestión de un nuevo ordenamiento legal, ¿no? Y dado que eh, el eclipse se está dando en la casa 6 y está tocando los sindicatos y toda la cuestión laboral, yo creo que se va a empezar a hablar de nuevas leyes, digamos, reformas laborales, nuevas leyes sindicales, nuevas leyes para reformar bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con retiros voluntarios para los empleados bueno, del Estado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aerolíneas argentinas, también todas esas empresas estatales, ¿no? Que son empresas públicas que, bueno, Aerolíneas tiene un déficit grande, ¿no? Y el gobierno la quiere impedir, bueno, quiere bajar ese déficit o vender la compañía o lo que sea. Así que yo creo que esto es algo de que se va a disparar, ¿no? No sé si a qué nivel, no sé si esto va a ser algo que se va a discutir, eh, digamos que va a estar en la tapa de todos los diarios, podríamos decir, o va a ser discusiones que van a pasar más por debajo del radar, ¿no? Pero creo que esto es algo que esta lunación, por lo menos, o este eclipse, digamos, parece propiciar, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con las reformas laborales, reformas de los estatutos, reformas de los sindicatos, reformas de las obras sociales. Recordemos también que la Casa 6 es todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? Y el sistema de salud en la Argentina está apropiadamente basado en lo que son los sindicatos, ¿no? Las obras sociales que están en los sindicatos, etcétera. Bueno, si miramos el medio cielo está en Piscis, en los 8 grados de Piscis, y el planeta más cercano al medio cielo, que se podría decir que está haciendo una conjunción un poco lejos, está a 7 grados, es Saturno, ¿no? Y con lo cual esto marca una energía saturnina que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Con el poder ejecutivo, sobre todo con el presidente. Decía, otra de las cosas que yo mencionaba es que, bueno, la lunación, o sea, lo que sería la oposición entre el Sol y la Luna está en conjunción a Neptuno, ¿no? Entonces esto trae que se dé un eclipse en la casa 10 con Neptuno, porque se da en la casa 6 argentina, pero en la carta del eclipse aparece en la casa 10, ¿no? Que se dé un eclipse de luna en conjunción a Neptuno, yo creo que esto trae, bueno, un poco de energía, va a tener una energía muy fuerte de todo lo que es bueno, va a traer una energía muy neptuniana, ¿no? A lo que es el poder ejecutivo, el presidente, y esa energía neptuniana puede ser algo bueno o malo, es decir, la energía neptuniana por un lado trae popularidad, masividad, es como la del inconsciente colectivo, ¿no? Trae fama, trae espiritualidad, la gente puede ver al presidente como una especie de dios o de figura, digamos, casi crística, ¿no? Casi como una figura que tiene que ver con la redención, ¿no? Con ese tipo de conceptos, pero también Neptuno simplemente a veces significa confusión o falta de capacidad de llenar un lugar, ¿no? Puede ser como que la gente empieza a ver a Milei como que se va un poco del rol de presidente y no se sabe bien qué está haciendo, ¿no? Recordemos que cuando gobernó Alberto Fernández, si usábamos la técnica de los atacir, también la técnica del arco solar, el Neptuno quedaba en el medio cielo argentino, entonces fue un presidente que era como que ni siquiera figuró Alberto Fernández en los últimos años de su mandato, era como que nadie sabía qué estaba haciendo o a qué se dedicaba. Bueno, ahora sabemos que estaba persiguiendo chicas y seguramente golpeando a su pareja, ¿no? Pero bueno, el hecho de que Saturno también esté... Saturno y Neptuno en el mismo signo es una combinación un poco, digamos, problemática porque son dos planetas que no tienen nada que ver. Saturno lleva la forma, la estructura, ¿no? Y Neptuno es el signo que, digamos, debilita la forma, debilita la estructura, disuelve las estructuras y las formas, ¿no? Entonces es como como si tuviéramos no sé, algo hecho de plástico, le tiramos algo un ácido que lo disuelve y a su vez intentamos que lo ponemos en el horno para que se suelde, ¿no? Una cosa así sería. Bueno, el horno se va a derretir el plástico, pero como que le tiramos otra sustancia que haga que el plástico se quede sólido, ¿no? Entonces,
también Saturno se puede considerar con todo lo que tiene que ver con los valores conservadores, ¿no? Es decir, esta idea de mantener el orden, sobre todo todo lo que tiene que ver con el rol de Patricia Bullrich en el Estado, todo eso va a estar muy presente, ya lo está. Vamos a aplicarle la secta a esta carta. Esta carta es una carta nocturna, por lo tanto el malífico es secta de Saturno y está en la casa 10, entonces esto nos marca que el gobierno no las va a tener todas consigo, ¿no? Fíjense que hay una cuestión entre este Saturno que está en la casa 10 en oposición a Mercurio. Mercurio tiene que ver con, entre otras cosas, con los medios de comunicación, con el periodismo, ¿no? Entonces es posible que haya algún choque entre los medios o la opinión pública y el gobierno, las ideas del gobierno. Fíjense que Milei está en esta cuestión de que el Congreso estuvo aprobando muchas leyes y Milei estuvo enojadísimo y dice que bueno, empezó a vetar todas las leyes de la jubilación, las leyes de todo lo que tiene que ver con la financiación universitaria, que esos son temas bastante sensibles para la sociedad en general, ¿no? Y es cierto que Milei, por un lado, dice que no quiere desfinanciar el país y que la oposición le aprueba esas leyes a propósito para, desestabilizar sus intentos de tener superávit y esas cosas. Al mismo tiempo, Milei está, muy coacheado, con la especulación de que cuando él veta estas leyes, lo que quiere hacer ver es como que él está en contra de los intereses de la casta, como que él es el que vino a controlar la casta, que gasta sin control el dinero de los argentinos. Entonces eso también hay una especulación política, ¿no? de mostrarse él como el bueno que cuida el dinero de los argentinos y la oposición como los que quieren derrochar el dinero. Pero bueno, son temas sensibles como los jubilados y la jubilación, los jubilados y las universidades, ¿no? Entonces hay que ver, seguramente el gobierno va a recibir críticas por todo esto que está haciendo. Es decir, esta es una carta donde parece manifestarse una oposición entre el periodismo y ciertas personas en la casa 10 o ciertos aspectos de lo que sería el gobierno. También el gobierno, que es extraño en un gobierno liberal, firmó un decreto acerca de que prohíbe, el acceso a la información pública en ciertos temas que tiene, por ejemplo, cuando le preguntaban a Milei por los caniles que hizo en Olivos de los Perros, ¿no? Es rarísimo que... Entonces esto marca también un contacto entre Saturno y Mercurio, marca restricciones a la libertad de prensa, restricciones, críticas a la prensa. Todo esto es algo que Milei lo viene haciendo. Esto también puede significar eso, es decir, críticas de la prensa al gobierno por su inflexibilidad, pero también intentos de hacer callar a la prensa, que esto es algo que rarísimo de vuelta en un gobierno liberal. Se supone que el gobierno liberal lo primero que quiere es que todo el mundo opina con libertad, ¿no? Pero bueno, este es un gobierno liberal bastante especial. Son liberales, pero también son conservadores, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esta carta de la economía? Bueno, vamos a mirar la casa 2, y en la casa 2 la cúspide está en Géminis, y el regente de Géminis es, como ya dijimos, Mercurio, y Mercurio está tocado por Saturno. Entonces esto habla de que, todo lo que tiene que ver con el ajuste, el enfriamiento de la economía, va a seguir, ¿no? Si bien es cierto que Mercurio está en Virgo, donde es el signo de su domicilio y su exaltación, ¿no? En la astrología tradicional al menos. Entonces habría un buen potencial, pero al estar tocado por Saturno, todo ese potencial todavía no se va a ver, ¿no? También tenemos a Marte en la casa 2 presente, pero Marte está en el signo de su caída, que es Cáncer, ¿no? Porque Marte está exaltado en Capricornio, que es el signo opuesto. Marte en la casa 2 no es malo. Generalmente Marte en la casa 2 lo que hace es que la persona, cuando está en una carta personal, es que la persona sienta que es importante para ellos ganar dinero y que tiene como meta, ganar dinero, tener posiciones materiales, ¿no? Y se ponen competitivos con el dinero, o en el mejor de los casos se ponen proactivos, es gente que se mueve para ganar dinero, para producir riquezas y eso. Pero bueno, Marte está en el signo de su caída, y es un signo que no trabaja bien y que da demasiadas vueltas en Cáncer, y fijémonos que es es el único planeta que no tiene aspectos con ningún otro, con lo cual esa energía,
cuando no hay un planeta no tiene aspectos con el otro, es como con otros, es como que está ahí guardada y está muy inconsciente, no tiene forma de manifestarse en la carta, ¿no? Por último, como ya lo vinimos viendo en estas cartas donde hay ascendente Tauro, Plutón está en la casa 9 o en la cúspide de la casa 9, acá está al final de la casa 8, pero se toma como que está en 9. Y la casa 9, ya dijimos, tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el extranjero, ¿no? Plutón en 9 puede significar, digamos, enemigos poderosos en el extranjero, gente, digamos, tóxica en el extranjero, o países extranjeros poderosos. Acá en la Argentina, bueno, Milei tiene este feudo personal con Maduro, ¿no? El presidente venezolano, a quien acusa de fraude. Inclusive la Argentina pidió la detención internacional de Maduro. Pero también tiene que ver con la justicia, la Casa 9, y acá tenemos toda esta cuestión de que el Poder Ejecutivo quiere nombrar en la Corte al juez Lijo, que no se sabe muy bien quién lo quiere nombrar. Parece que el que lo quiere nombrar es Santiago Caputo, que Santiago Caputo, como sabemos, es un sobrino del ministro de Economía, pero en realidad es un asesor de Karina Milei, con lo cual, pero que por otro lado controla 2/3 del gobierno, lo controla Santiago Caputo, así que y no se entiende muy bien para qué quieren tener un juez de la Corte Suprema, que todos dicen que no está calificado para estar en la Corte Suprema. Bueno, tiene que ver con manejos plutonianos, manejos de poder, manejos oscuros, ¿no? O razones que tienen más que ver con el poder que con la justicia, con dar una buena Corte Suprema de Justicia. Yo creo que eso está marcado ahí. Pero fijémonos que ese Plutón en Casa 9 también está en trígono a Urano, ¿no? Entonces yo creo que no necesariamente al gobierno le va a salir como creen que les va a salir, ¿no? Cuando un planeta que significa algo está tocando Urano, bueno, podemos decir ahí va a haber sorpresas, ¿no? O va a haber algo inesperado, bueno, justamente algo que no está en el radar y que nadie está viendo y que después va a aparecer. Recordemos que en las elecciones de las PASO del año pasado aparecía Urano en un no me acuerdo exactamente en qué posición estaban en el escrutinio, no sé si estaba en el medio cielo, y los astrólogos dijimos, por lo menos yo recuerdo de haber dicho, me parece va a haber sorpresas en esta elección, y bueno, ganó Javier Milei, que era algo que nadie se lo esperaba. Bueno, no quiero hacer un video súper largo. Esto es un poco lo más importante que hay que decir. Lo primero que hay que saber es que lo que va a afectar principalmente este eclipse es todo lo que tiene que ver con la casa 6, con la estructura del Estado, con toda la cuestión que tiene que ver con el trabajo, lo laboral, los sindicatos, las leyes laborales. Está muy fuerte todo lo que tiene que ver con Júpiter, que Júpiter tiene que ver con expansión, pero también con las leyes, con el ordenamiento legal de un país, ¿no? Es decir, yo creo que si vienen cambios en ese lado, quizás sean cambios muy obvios que para que todo el mundo los discuta en los programas políticos, capaz que son cambios que van a pasar un poco debajo del radar, todavía no sabemos, o que quizás vayan a tardar, empiezan a circular las ideas, pero quizás se terminen de aprobar este tipo de ideas o de leyes dentro de unos años, todavía no sabemos bien cuándo, pero bueno, energéticamente se va a poner en marcha todas estas cuestiones. Yo no veo acá como que yo creo que este eclipse va a afectar un poco al gobierno, sobre todo al Poder Ejecutivo, ¿no? Y no lo va a afectar bien. Yo creo que el gobierno de Milei va a salir un poquito golpeado de este eclipse, van a tener alguna derrota, van a tener alguna cuestión de generar críticas en la prensa, en la opinión pública, ¿no? Y creo que también va a estar presente una energía neptuniana, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Como dijimos que la luna está en conjunción a Neptuno, ¿no? Entonces esto va a traer como, confusión o también espejismo, ¿no? Es decir, fijémonos que la energía de Neptuno, recuerden que en las elecciones del año pasado, cuando fueron los debates, yo decía que en uno de los debates estaba muy fuerte Neptuno, entonces que seguramente cada uno iba a querer ver lo que vi en el debate, sus propias fantasías. Entonces los partidarios de Milei decían que había ganado Milei, los partidarios de Massa decían que había ganado Massa, los partidarios de Patricia Bullrich decían que Patricia Bullrich había estado muy bien, y nadie se ponía de acuerdo, cada uno había visto un debate distinto, ¿no? Esto puede ser un poco así, puede traer un poco eso, es decir, la mitad de la gente, una parte de la población diciendo el gobierno está haciendo las cosas bien y nos va bárbaro, y la otra mitad diciendo es el peor gobierno del mundo, o el peor gobierno que hemos tenido, y
y bueno, cada uno queriendo ver lo que quiere ver, ¿no? Después está toda esta cuestión, como decía, bueno, de la prensa, la libertad de prensa, el periodismo y todas esas cosas que me parece que van a... bueno, que se va a dar un cierto enfrentamiento entre el gobierno y el periodismo, ciertos periodistas, o que el gobierno simplemente va a hablar mal de los periodistas que lo critican o que le señalan sus faltas, ¿no? Que es algo que ya viene haciendo, por otro lado. Así que bueno, creo que estas son las principales cosas a tener en cuenta. Vamos a, por último, a mencionar que, bueno, para los astrólogos tradicionales, un eclipse lunar en el tercer decanato de Piscis, recordamos que sean los 25 grados y pico, ese decanato está regido por Marte, ¿no? Entonces, al estar regido por Marte, amenaza con robos y promiscuos asaltos y rapiñas tanto en la tierra como en el mar, ¿no? No sé qué puede significar esto, no sé si habrá, digamos, algún asalto a algún banco, alguna cosa, o ataques, o violencia. Va a haber, de hecho, una energía, es decir, al activarse, al darse el eclipse en un decanato regido por Marte, se va a activar algo de la energía de Marte. Puede que simplemente se intensifique un poco todo esto, lo que tiene que ver con la protesta política que se está dando, que hay gente que está, digamos, saliendo a manifestar contra Milei y siempre terminan tirando gases, ¿no? Contra Milei o en el Congreso, esta cosa. Yo en el otro video que hice dije los jubilados que protestaron, o los supuestos jubilados, y hay gente que se lo tomó mal. Yo dije los supuestos jubilados porque el vocero presidencial dijo que no eran jubilados, y sino que eran... Que veía muchos jóvenes que estaban protestando, como haciendo ver que en realidad decían que eran jubilados, pero eran grupos de izquierda que estaban manifestando. Esto lo dijo el vocero de gobierno, a mí no me consta ni que eran jubilados ni que no eran jubilados, ni me importa. Es decir, la gente tiene derecho a protestar, por supuesto. También es cierto que hay gente que protesta, que son estos grupos profesionales que protestan, que salen a tierra con bombas molotov, eso no son jubilados, que están... Aunque no pasó esto pasó en otras discusiones, ¿no? En otras protestas, no en esta. Entonces también puedo entender por qué el gobierno quiere mantener un poco el control de la calle y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yo soy neutral en esto, no me trato de interpretar sin ponerme de un lado o del otro. Puede ser que esa violencia, digamos, que Marte se manifieste más que en asaltos o ataques de patotas o ese tipo de cosas, que se manifieste en este tipo de que haya marchas o protestas contra el gobierno y se pongan violentas, ¿no? También puede ser que haya violencia, se me ocurre, en las canchas de fútbol, ¿no? Por decir algo, o algo por el estilo, ¿no? Que tenga que ver con... Porque recordemos que Piscis tiene que ver con las masas, ¿no? Entonces en algún punto puede ser una violencia masiva o algo por el estilo, un lugar donde haya mucha gente y de repente se pudra todo. Así que bueno, amigos, esto es un poco lo que tenía para decir con respecto del eclipse lunar en Piscis, que se va a dar el 17 de septiembre del 2024. Y bueno, espero que les haya gustado, y les digo, como siempre, gracias por haberme acompañado hasta acá, y les pido que si les gusta mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.